Vamos a estar hoy hablando algunos tipos de relación con el Padre Dios. Vamos a aprender un poquito, creo que dentro del ámbito cristiano, hay personas que se relacionan con Dios de formas extrañas, creo yo. Y pues la idea es poder corregir ese tipo de cosas. Vamos a buscar un texto, está en Lucas, capítulo 15, versículos 1 al 2. Lucas 15, 1 al 2. Si usted ya lo tiene, vamos a leerlo. Dice, y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando usted mira este par de versículos que acabamos de leer, son los versículos que estimulan a Jesús a dar tres parábolas en particular. Si usted mira en su Biblia Reina Valera va a encontrar que Jesús inmediatamente les va a contar la parábola de la moneda perdida, desde el versículo 8 hasta el 10. Luego les va a hablar del hijo pródigo. ¿Cuántos han escuchado la parábola del hijo pródigo acá? Levanten su mano. Ok, yo creo que la mayoría, ¿cierto? Ahora, observen que en los versículos que acabamos de leer nos dicen algo acerca de la parábola del hijo pródigo, y es que la parábola no está enfatizando los hijos que se fueron de la casa. Está enfatizando a los religiosos que se quedaron y se creen mejores que su hermano el que falla. Porque a veces uno cree que los que fallan son los demás y no uno, ¿cierto? Y entonces a veces pasa, por ejemplo, cuando se divorcian las parejas. Nosotros que hemos dado consejería por más de 30 años a parejas, la culpa es de él. Y entonces uno dice, ok, o sea que el que se divorció fue el otro. Usted no hizo nada para que se acabara el matrimonio, ¿cierto? No, cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades en las situaciones que se viven. Se me acabó el negocio. A veces la gente dice ese tipo de expresiones y pareciera como que fue algo mágico, ¿no? No, yo lo acabé, lo administré mal, lo comencé mal, no hice caso en ejercicios que me dijeron, mire, haga esto y verá que le funciona. Pero nos acostumbramos a culpar a los demás, a la suerte, al destino, al gobierno, y todo el mundo tiene la culpa menos uno, ¿no? Y creo que de alguna manera perdemos a veces el norte en cuanto a las relaciones, porque creo que con Dios de la misma manera a veces creemos que Dios no nos oye, que Dios no nos atiende, que Dios no está pendiente, que como que nos dejó botados el día que había que pagar el arriendo, ¿cierto? Que me dejó botado porque mire yo aquí en este hospital con esa pata partida, ¿cierto? Y de alguna manera como que no estamos viendo a Dios como debiéramos verlo, como una persona. Mucha gente ve a Dios como a Buda, ¿no? Le rasco la barriga, le echo la monedita y que me haga el milagro. Pero no lo estamos viendo como una persona con la cual relacionarnos. Ahora, dentro de la parábola del hijo pródigo, entonces ya les di la introducción en el tema, y es que la parábola no fue escrita para hablar de los hijos que se alejan de Dios, sino aquellos que se quedan y creen que son mejores que los demás. 1, 2. Oiga, utilizamos a veces, hablamos, mire, es que la parábola del hijo pródigo. Pregunta, ¿usted sabe qué significa pródigo? Porque muchas personas no saben lo que significa pródigo. El término pródigo significa derrochador. Derrochador. Entonces, se diría, entonces, la parábola del hijo derrochador. ¿Han conocido ustedes personas derrochadoras? Oiga, les llegó el sueldito y se sentaron en la tienda con los amigos y derrocharon el sueldito. Lo que era para el mercado, lo que era para llevar a su casa, a sus hijos, a su esposa, ¿cierto? A su familia, y derrocharon. Ahora,
Hay palabras en la Biblia que tienen connotaciones tanto positivas como negativas. Yo siempre he dicho que cuando se habla de la parábola del hijo pródigo, en esencia, el verdadero derrochador de la historia fue el papá, porque les entregó todo a sus hijos y lo único que le quedaba, que era un becerrito, también lo entregó. Nadie derrochó más en esa parábola que el papá. Y creo que usted y yo tenemos un Dios derrochador. Cuando usted lee, por ejemplo, al final del diluvio, que Dios viene y se aparece a Noé y le dice, bueno, ahora ustedes van a comer animales, van a comer plantas, van a comer legumbres, frutas. Les dice, os lo he dado todo. Esa frase en la Biblia me impacta. Dios diciendo, ya se los di todo. ¿Qué le faltaba dar? Su hijo unigénito. Y nos lo dio también, el becerro gordo. Tremendo. Dios nos ha dado todo. Así que usted y yo, hoy vamos a hablar de la relación con papá Dios. Tenemos un papá derrochador. Tenemos un papá al que le nació entregarnos todo. No nos merecemos ni el aire que nos respiramos, pero Dios nos da aire todos los días. Y agua, y luz, y un techo, y comida, y una esposa, y un esposo, y unos hijos, hasta mascota nos da. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios bueno. Ahora, Él sabe lo que está haciendo. El papá sabe lo que está haciendo. Pero, ¿y los hijos? ¿Sabemos lo que estamos haciendo? Ese es el lío. Por eso, cuando hablamos de la vaca en el garaje, hablamos de ¿qué? De personas que solo asisten a una iglesia, pero no saben si son hijos de Dios o no. Y entonces necesitamos sopesar nuestro tipo de relación hacia Dios. De parte de Dios para acá tenemos todo, pero a veces vivimos como si no tuviéramos nada, como si nos faltara todo. Y entonces, como nos falta todo, entonces no soy capaz de vivir sola, no soy capaz de vivir solo. ¿Sabe que yo aprendí algo de soltero? Que hasta que Dios no llene mi corazón, no busco una esposa. Y cuando Dios llenó mi corazón tanto, como que yo dije, yo ya como que no la necesito, ya ahí sí Dios me la trajo. Porque hasta que Dios no es el que llena todo en nosotros, lo demás termina convirtiéndose en un ídolo. Si el dinero es lo que llena todo en nosotros, fregados, porque el día que se acabe la plata, se nos acabó la vida. Creo que muchos de nosotros estamos dejando que sea la vida la que nos llene y no Dios quien nos llene. Estamos buscando el afecto de los demás, la aprobación de los demás, el abrazo de los demás. Que los demás nos digan si hacemos, si no hacemos, si metemos la plata en el negocio, no lo hacemos, y nos volvemos tan dependientes de los demás. Y hemos dejado de depender de Dios. Así que en esta parábola encuentro diferentes personajes. No les voy a hablar totalmente de la parábola del hijo pródigo, no voy a hacer un expositivo de esto. Voy simplemente a revisar los tipos de personas que vamos a encontrar en esa parábola, porque yo sé que usted ha escuchado sobre el hijo pródigo muchas veces, pero vamos a hablar de los personajes y de los tipos de relación que esos personajes tuvieron con ese padre de familia, para que nos identifiquemos nosotros. ¿Están de acuerdo? Bueno, bien, vamos a estudiar entonces el primer tipo de hijo, y es el hijo independiente. Yo diría que un hijo independiente en este caso es un creyente que se ha apartado de Dios, porque no dejó de ser hijo. Hay personas que están en una relación con Dios y se apartan, pero no han dejado de ser hijos de Dios. Vamos a leer Lucas 15, 11 al 16. Vamos a ver algunas características ahí. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Tenemos aquí un hijo que tiene sueños de libertad, pero es un esclavo. Qué tremendo cuando vemos personas que siendo libres se esclavizan. ¿Cómo estaba ese muchacho en su casa? ¿Quién le estaba fastidiando la vida? ¿Quién le estaba amarrando la nevera para comer? Nadie. Oiga, está bien y se las busca. Oiga, ¿no pasa así con muchos creyentes? ¿Están bien? Y se las buscan por andar metiéndose con quien no debe meterse, por llevar la contraria en el consejo que se le da. Y entonces están bien y se buscan los problemas. Ese es un tipo de hijo independiente, es decir, que no quiere depender de Dios. ¿De quién está dependiendo? De sí mismo, de sus caprichos. ¿Cuántas veces nosotros queremos tener con Dios una relación caprichosa? Estamos viendo a Dios como alguien que nos dé lo que queremos, para lo que nosotros queremos. Oigan, no estamos viviendo para lo que Él quiere, sino para lo que nosotros egoístamente queremos. Como Jonás, ¿cierto? Dios viene, le habla en persona, escucha la voz de Dios y él coge y paga de su plata el pasaje para irse en sentido contrario. Oiga, ¿cuántos de nosotros hemos invertido años y plata para vivir en sentido contrario a la voluntad de Dios? Eso es un hijo independiente que no quiere depender del Padre. Eso nos diría entonces que una buena relación con Dios el Padre es una relación de, diga conmigo, dependencia. ¿De qué? Dependencia. Hacemos los negocios y nunca consultamos con Dios. Vamos a escoger pareja, no consultamos con Dios. Vamos a hacer cosas en nuestra vida y muchas veces al último que le consultamos nos vamos a cambiar la nariz y al último que le decimos es al que nos la creó. O sea, independiente, rancho aparte de papá. Y después preguntamos, ¿y por qué será que me está yendo mal? ¿Cómo le fue a este joven? Tremendo. Él se va a una provincia apartada, se aleja del Padre. Primero, desperdicia. Porque es que todo lo que usted no invierte en Dios, lo desperdicia. Si usted no invierte tiempo en Dios, está desperdiciando su tiempo. Si usted no invierte en leer la palabra de Dios, está desperdiciando su tiempo con las novelas, con los protagonistas de novelas. Entonces, a veces pierdo una hora viendo bobadas que me dañan la cabeza, en vez de estar usando una hora con algo que puede transformar mi vida. Yo mismo estoy destruyendo mi vida por no querer depender de Dios. Prefiero estar chismeando una hora con la vecina en la tienda que orando una hora a papá Dios. Grave. Y entonces se desperdicia. Y dice viviendo perdidamente. ¿Qué es perdidamente? Que su camino se fue para todos lados. La Biblia dice que es como la hoja seca que el viento lleva de aquí para allá. Y entonces por eso nos estamos preguntando, yo no sé ni de dónde vengo, ni para dónde voy, porque estoy viviendo independiente de Dios. Esa es una mala forma de relacionarme con Dios. ¿Usted cree que Dios quiere hijos perdidos? Que no saben ni dónde andan, que perdieron la brújula, porque como no buscan la voluntad de Dios, como no miran a la brújula de Dios, viven perdidos. Ahora, el que vive perdido
toca que lo busquen. El que vive perdido anda más de lo que debe andar. Y a veces mira para atrás y dice, uy, ¿a qué horas llegué? Me metí yo en este hueco. ¿Cómo me metí yo ahí? ¿Porque no dependió? Pregunta, ¿cuánto depende usted de Dios? Ahora, dice que él malgastó todo y entonces vino hambre. Y dice el verso 15, y fue y se arrimó. ¿Cómo vivió ese muchacho por no depender de Dios? Diga, como un arrimado. ¿Sabe cómo nos sentimos a veces los creyentes aquí en esta tierra? Y no debiéramos. Como arrimados. Como que las cosas buenas son para los otros, no para nosotros. Como arrimados. Como que los terrenos buenos son para los otros. Y nosotros, ahí en un rinconcito. ¿Cómo estamos viviendo? Arrimados. En la tierra que es de nuestro papá. En la casa que es de nuestro papá. Qué terrible que un hijo viva en la casa de su papá como arrimado. Pero muchos creyentes viven de esa manera con Dios. Porque decidieron no depender de Dios. ¿Usted admitiría que su hijo viva en su casa como un arrimado? ¿Qué pensaría? ¿No le dolería a usted que su hijo de 40 años diga, mamá, ¿me da permiso entrar al baño? A ver, señor, si es que esa casa es suya, ¿sí o no? Para eso trabajé yo. Disculpe, ¿usted me regala un vasito de agua? A ver, mijo, esa casa de esas aguas, esa llave es suya, yo pago el recibo. Pero ¿cómo vivimos muchos de nosotros? Arrimado. Estamos buscando en el mundo marido, mujer. Estamos buscando en el mundo la plata. Dios. Estamos buscando afuera las migajas del mundo, siendo nosotros los hijos del dueño. Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Ahora, y dice, y deseaba, verso 16. Qué condición tan terrible. Muchos creyentes estamos viviendo, ¿de qué? Deseos. No de cumplimientos, de deseos. Es que el creyente ya no tiene por qué estar soñando. El creyente tiene que estar viviendo y consiguiendo. No esperando y soñando. Viviendo y consiguiendo. No esperando y soñando. Por la misma razón. Porque si tenemos un papá, también nuestro papá ya nos ha dicho, este es el camino, e ir por él. Tenemos que saber qué es lo que somos, para qué estamos acá. Ay, yo sueño con predicar. No, no sueñe con predicar, salga y hágalo. ¿Sí? Yo sueño con cantar para Dios. No sueñe con cantar para Dios. Cante. Y viva a Dios. Partimos de una relación con Dios. Porque eso es algo así como si yo me casara con mi esposa y le dijera, espero que un día me ames. ¿Se casó? Si yo le digo a mi esposa así, espero que un día me ames, cierra y vámonos, ahí no hay nada. Ella me ama porque me escogió. Y yo la amo a ella, que la escogí. Y Dios lo escogió a usted como su hijo. Y a veces estamos diciendo, Señor, dame tu amor. Dios dice, ya se lo di, mi hijo, hace rato. ¿Sí? Usted no es un hijo arrimado, no está deseando cosas de Dios, está viviendo cosas que Dios le dijo que ya son suyas, que le pertenecen. Ahora, eso es importantísimo, mis amados, que lo podamos entender. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que en este mundo no se va a encontrar satisfacción. ¿Usted quiere que el mundo lo llene? Dice, pero nadie le daba. ¿Quién le va a dar? Aquí en este mundo, ¿quién le va a dar a usted qué? Amor, cariño, abrazos, apreciación, likes. ¿Quién le daba? Pregunta, ¿tenía por qué estar así? No, ¿por qué? Ya lo tenía todo. Si usted tiene a Dios, usted
tiene todo. Por eso el creyente no anda mendigando en este mundo absolutamente nada. Pero a veces vivimos de esa manera. Segundo tipo de relación. El ciudadano de lejanas tierras. Yo diría que ese es el no creyente. Ya hablamos de un creyente desubicado, pero aquí estamos hablando de un no creyente. Dice Lucas 15:15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquellas tierras, o de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Qué representa el ciudadano de lejanas tierras? Es el tipo de persona que nunca piensa en Dios, que no tiene ningún tipo de relación con el padre de familia, ningún tipo de relación con Dios. ¿Saben que eso nos diría incluso hasta de la independencia? A veces nosotros estamos dependiendo más del empleo, del trabajo, que de Dios. De pronto Dios quiere darnos negocio independiente y nosotros empleados. Porque tenemos una mentalidad de esclavos y no de hijos de Dios. Porque nunca nos ha ocurrido preguntar, Señor, ¿tú quieres que yo sea jefe? Porque la Biblia dice que Dios quiere que nosotros seamos ¿qué? ¿Cola? No, cabeza y no cola. Pero nos acostumbramos a vivir de timbre de tarjeta, que me llegue el sueldito, pero no estamos pensando todo lo que Dios quiere y puede hacer con nosotros. Y a veces las cuentas no nos dan, pero sabe que con Dios hay más, siempre hay más. Porque Dios hay algo que acostumbra a hacer y es tumbar primero las paredes. Dios nos tumba las paredes para que veamos más lejos, más allá. Pero como creyente necesitamos empezar a verlo, no como una ambición. Es que es el plan de Dios. Es lo que Dios quiere con su pueblo. Dice, sin muros habitaréis por la multitud de hombres. Así que el ciudadano de lejanas tierras simplemente es alguien que está sin Dios. Yo no sé de los que estén sentados aquí hoy, que venga por primera vez, tal vez ha sido un ciudadano de lejanas tierras. Nunca se ha relacionado con Dios, nunca ha hablado con Él, no conoce la voz de papá, no conoce el rostro de papá, no conoce las manos y los abrazos de papá. Bueno, mi invitación es, lo invito a que le diga a Dios, yo quiero que usted sea mi papá, que sea mi papá. Ahora, generalmente este tipo de persona vive una vida, si a eso se le puede llamar vida, autodestructiva. Ayer estaba en algún lugar y me comentaron de un hombre, había una mujer y que la conocimos hace muchos años, le predicamos a ella y dice, no, mi marido se consiguió de esposa una prostituta, se fue de la casa, se consiguió una prostituta. Y yo le respondí a mi esposa, ¿y qué enfermedad pensará ganarse? Qué absurdo, tiene una esposa, tiene hijos y se va y busca una que acuesta con tipos todos los días. Dígame si no es falta de sentido común, por pura salud, por pura salud. Pero la gente que vive sin Dios piensa en eso. No piensa en los resultados y en las consecuencias de sus decisiones, de sus acciones. Ese es el tipo de vida de la gente de tierras lejanas. Y qué triste, porque este hijo no debiera haber ido allá a mendigar. ¿A qué debiera haber ido? A rescatar un hijo y traérselo para su papá, que lo adopte. Y muchos de nosotros, en vez de estar yendo a mostrar un Dios santo, bueno, perfecto, y que ellos se antojen de venir a conocerlo, ¿qué estamos haciendo? Y yendo a decir, no, yo vivo como si no tuviera papá. Yo hago lo que me da la gana con mi vida, estoy dando mal testimonio. Y por eso la gente dice, y ese cristiano, y ese evangélico, ese porta peor, es el más tacaño de la empresa. Porque no hemos aprendido a depender de Dios. Pensemos en el tercer tipo de relación que encontramos aquí. El jornalero. ¿El qué? Jornalero. Yo diría que este sería un tipo
de relación conveniente, incluso inconsistente, que va y viene. Porque en la cultura existía ese tipo de relación. Vamos a leer Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entendemos que un jornalero, entonces piensen en un señor de familia con su finca. Y una cosa son los siervos, una cosa son los que viven ahí de ciento. En cambio, el jornalero solo aparece cuando hay cosecha. Y solo aparece ¿para qué? Para trabajar de forma temporal, para beneficiarse de forma temporal. Oiga, ¿cuánta gente se relaciona con Dios solo de forma temporal, ocasional? Cada vez que tienen un problema, ahí sí aparecen, ahí sí se acuerdan que verdad que hay un día, ay, verdad que hay la iglesia, el pastor, aprovechemos y vamos. Solo de forma leen la Biblia de forma temporal. Cuando están mal, ahí sí como que dicen, no, la verdad que yo tengo una Biblia por ahí, ¿dónde estará? ¿Verdad que hay una iglesia donde me invitaron la otra vez? Forma temporal, conveniente. Ahora le pregunto, ¿a usted le gusta la gente que solo viene a pedirle favores de plata de vez en cuando? ¿Cierto que no? Que como que le ven a uno es como la cara de alcancía, ¿sí o no? Entonces tengo cara de alcancía, entonces vienen solamente cuando necesitan favores, de resto no aparece. Ahora, si no nos gusta a nosotros, ¿por qué creemos que a Dios sí le debe gustar? Que tengamos nosotros una relación de vez en cuando. O sea, te uso como si fueras un trapo. ¿Y cuánta gente usa a Dios como si fuera un trapo? De cuando en cuando. Vamos a orar porque conviene. Necesito plata, oro. Estoy con plata. Por ahí oraciones no escucharon ni una. ¿Qué pensará Dios de eso? Porque Dios sigue siendo el mismo. El problema está siendo ¿en dónde? ¿Mí? ¿Cómo estoy yo actuando con Dios? No son los hijos que más lloran frente a la tumba de la mamá los que, ay, yo sí debí llamarla más, yo sí debí visitarla más. Y son los que más lloran, los que se lamentan. ¿Cuándo? Bueno, ¿ya para qué? ¿Sí? Llorar sobre la leche derramada, decían los papás de uno. Y mire, ahí está Dios. Pero va a llegar un día en que Dios dice, cerré la puerta y no va más. Y entonces, ¿qué va a hacer esa persona inconstante? A llorar sobre la leche derramada. ¿Sabe cómo llama en la Biblia? Crujir de dientes. Eso se llama en la Biblia. La puerta está abierta. Dios está ahí para todos. Pero el problema es cuando nosotros creemos que Dios lo uso cuando lo necesito. No, hay cosas que uno las usa y las bota. Pero las relaciones, no. ¿Saben que el término derrochador significa, hablando de pródigo, despreocupado por lo valioso? Ustedes ya me han escuchado esta expresión aquí. No es más importante la fiesta que el cumpleañero. Pero mucha gente está más preocupada por la silla que esté bien acomodada, por el moño que esté bien puesto, por el cumpleañero. Y muchos de nosotros estamos a veces más preocupados por una cantidad de cosas que por lo importante con Dios. Por Dios, por la persona de Dios. Por eso estoy hablando de relaciones, porque Dios no es una cosa. Dios no es una cosa por ahí nebulosa, no es una energía, no es una fuerza. Dios es una persona y herimos su corazón.
¿O usted no se siente herido cuando lo usan? ¿Cierto? ¿Y por qué si usamos a Dios? Dios es una persona y nos ama. Y desea que nosotros dejemos de vivir como jornaleros. El jornalero dice, trabajé tanto, me debe tanto. Dios, pero si yo he ido a la iglesia juicioso este mes, ¿por qué me está yendo mal? Trabajé tanto, ¿cuánto está cobrando? Casi que Dios dice, ¿cuánto le debo a mi hijo por venir a la iglesia? Y creemos que le estamos haciendo un favor a Dios. Hay gente que cree que cuando viene a la iglesia le está haciendo un favor a Dios. Que cuando ora le está haciendo un favor a Dios. Que cuando está leyendo la Biblia le está haciendo un favor a Dios. Pregunta, ¿le estamos haciendo nosotros favores a Dios? ¿Dios nos debe algo? Pero a veces oramos como si Dios nos debiera cosas, pero reclamamos, ¿no? Y es evangelio de reclame, ¿no? Peor, que no dice ores y no reclame. Terrible. Dios es una persona y nosotros no debemos actuar como jornaleros. El jornalero, ¿sabe que en la Biblia hay un versículo muy interesante? Dice, como el siervo que mira a la mano de su amo. ¿Qué le interesa al siervo? Eso es como el hijo que llega y a la tienda donde el papá está tomando gaseosa con los amigos. Y el niño llega ¿a qué? ¿Por el papá? ¿Por las papas, los chitos? ¿Por el chocorramo? ¿Qué está mirando? ¿Al papá? Apenas el papá meta la mano al bolsillo, el chino dice, papi, ¿qué me va a gastar? Y así hacemos nosotros con Dios. Tan ocupados en la mano de Dios, en lo que Dios tiene para darnos, que hemos olvidado lo que Dios es para nosotros. Que es que Dios no es un cajero automático. Dios es una persona. No buscamos la mano de Dios. Sí, la mano de Dios está ahí para bendecirnos. Busquemos su rostro. Miremoslo a Él. Porque usted tiene el rostro de Dios, que no le falta nada. Pero si tiene solo la mano de Dios, le falta todo, aunque venga a una iglesia, aunque tenga casa, carro y beca, le falta todo. Y creo que muchos de nosotros nos hemos metido en un tipo de relación tipo jornalero. Trabajé tanto, me debe tanto. ¿Usted se imagina a un hijo venirle a cobrar a su mamá por lavarle la loza? ¿Qué le diría a usted a un hijo de esos? No vuelva a lavar nada, mi hijo. ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Sí o no? Yo lo diría. Papi, ¿cuánto me va a pagar por barrerle el garaje? No, ¿qué? ¿Toca pagarle por barrer el garaje? Wow. Pero así de atrevidos somos. Señor, pero si me he portado bien estos 15 días, bendígame. Ya, jornalero. Esa es una mala relación con Dios. Muy mala. Ahora, el jornalero en sí mismo es un huérfano de la vida. Él vive por el valor que otros le dan. ¿Saben que cuando yo no dependo de Dios, entonces dependo de que me halaguen afuera? Que me pongan likes. Y entonces cuando los demás no me ponen likes, me deprimo. Cuando alguien me dice, negros tenés los ojos, me hieren. Y entonces estoy dependiendo de lo que los demás piensan, de lo que los demás dicen, de lo que los demás me dan. ¿Sabes? Eso es una vida vacía. La Biblia dice, no nos hagamos esclavos de los hombres. Pero un hijo de Dios que no depende de Dios termina siendo esclavo de los hombres. Esclavo del espejo, porque se mira al espejo y no le gusta y rompe el espejo, se deprime. O se maquilla de tal manera que vive de una apariencia. Ese es un tipo de jornalero.
Vive de apariencia, porque como me van a pagar, toca portarme bien con el jefe, ¿cierto? Hay que lamberle harto al jefe. No tengo un valor propio. Un hijo de Dios tiene valor propio. No depende de la plata que tiene en el bolsillo. No depende de lo que otros le están diciendo. Sabe quién es, sabe dónde está, sabe quién es su papá y quién es su mamá. Conoce su apellido. Pero el que no, cualquier cosa lo hace tambalear. Y un día el patrón va a decir, ya, se acabó la cosecha, no hay más. ¿Sabe cómo va a quedar esa persona? Vacía. Es triste pensar en creyentes que están todo el tiempo diciendo, Señor, lléname. Si la Biblia dice que ya estamos llenos, que de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. El verdadero hijo de Dios vive pleno. No cambia su estado de ánimo dependiendo del clima. Pero como no dependemos de Dios, entonces nuestro estado de ánimo cambia dependiendo del clima. Ese es un jornalero. Siguiente. El siervo. Recuerdan que hablé del jornalero, es el que viene ocasionalmente. El siervo eran los que comúnmente vivían con el señor de la finca, ¿cierto? Vivían, tenían casita ahí, tenían esposa, tenían hijos. Ese es el siervo. De alguna manera había un problema con los siervos, y más en Israel, y es que cada 7 años les decían, bueno, ya puede irse. Él vivía ahí, se volvía como de la familia, se acariñaba. Pero un día le decían, de todas formas, usted no es hijo mío, entonces no tengo ninguna responsabilidad con usted. Un día lo abandonaban de todas formas. Ahora, ¿cuántos creyentes viven como si Dios los hubiera abandonado? Nos han vendido ese evangelio de que el diablo me está persiguiendo. Ahora, pregunta, ¿por qué el diablo tiene que perseguirme a mí? Soy un hijo de Dios, hombre. Que vaya, le sople los mocos a los de afuera, pero a mí no tiene por qué. Porque soy, ¿qué? Hijo de Dios. Y entonces vivimos con delirio de persecución. Vivimos como si nuestro papá estuviera pintado en la casa, porque tenemos la mentalidad de ¿qué? De siervos, de esclavos. Leamos, por favor. Lucas 15, verso 22. Lucas 15, 22. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed del becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. En esencia, un siervo es más que un jornalero. Y creo que esto nos ubica en algo. A veces nos comprometemos, por ejemplo, en la obra, en la iglesia. Ya somos siervos. Qué genial, qué bueno. Estamos ahí todo el tiempo viviendo en pro del Padre, pero no es nuestro papá, es el patrón de todas formas. Y hay mucha gente que tiene esa mentalidad de Dios como patrón y no como papá. Ahora, al patrón yo le tengo miedo, al papá le tengo respeto. ¿Notan la diferencia? Entonces, mucha gente vive con miedo, entonces se mantienen. Sí, y los felicita a uno porque se mantienen, pero se mantienen por miedo. Ay, pastor, es que yo dejo de ir a la iglesia una semana y no, eso me empieza a ir mal en los negocios. O sea, la pata de conejo, mejor dicho, sí, le falló. La sábila atrás de la puerta le falló. Se le vuelve un agüero la vida espiritual. Porque no saben quién es su papá, adentro y afuera. Donde estén, Dios es su papá. Pero cuando yo tengo ese tipo de mentalidad, la iglesia se me volvió el Dios. ¿Sí? Esa es una mentalidad de siervo, que donde la embarra el patrón, me da látigo. Porque eso era lo que hacían los patrones cuando los siervos fallaban. ¿Qué hacían? Les daban látigo.
Y entonces hay mucho pueblo creyente que no solo está escondiéndose del diablo, sino también de Dios. Para que no me dejuete. Es que la embarré. Porque no tienen una relación con papá. Porque creen que la relación con papá es la correa. O sea, yo sé que tuve papá porque tuve correa. Venga, pero ¿cuándo me senté en sus piernas? Pero ¿cuándo me sentó él a hablarme, a instruirme, a enseñarme? Y hemos olvidado que Dios, diga conmigo de nuevo, es una persona. ¿Qué quiere Él conmigo? Que dialoguemos, que hablemos, que le contemos las cosas. Yo tenía una amiga hace muchos años, ella hace parte del ministerio de Marco Barrientos en Estados Unidos. Y ella me decía, a veces se sentaba y me decía, Simón, hoy no quiero pensar. Es más, no quiero orar. Y entonces yo arrancaba a orar. Y entonces ella decía, ay, Dios, escucha a Simón. Y después decía, Dios, gracias por escuchar a Simón. Ella sabía hablar con Dios. Ella sabía decirle a Dios, Señor, hoy no quiero orar, pero todas nos hablemos. Porque es que Dios quiere de nosotros nuestra sinceridad. Pero a veces hemos perdido eso. Decía Emerson, tendrás un largo y frío invierno si tienes un corto y frío corazón. A veces cantar se nos vuelve algo técnico, no del alma, no del corazón, no de las entrañas. Nuestras oraciones se vuelven algo acartonado. No hay alma, no hay vida. Yo le decía a mi esposa cuando nos fuimos a casar, no se le olvide que al menos una vez al mes, beso a la francesa. ¿Por qué? Porque no nos acostumbramos al pico y ya. Y entonces la relación se volvió plana, monótona. No, al menos de vez en cuando beso a la francesa. No nos olvide besar. Pero se nos ha olvidado hasta besar. Se nos ha olvidado abrazar a los hijos, porque es que como ya está casado y tiene hijos. No, él también necesita un abrazo del papá. Él también necesita un abrazo de la mamá. Se nos ha olvidado vivir con la carne también. A veces creemos que la carne es mala, no, eso es lo que dicen los agnósticos. Estamos metidos en esta carne. Vivimos una vida espiritual. Pero no podemos dejar de reír, de saltar, de gustar un buen almuerzo. Pero a veces nos volvemos tan fríos que oramos por la comida y comimos y no supimos ni qué comimos. Se nos olvidó sentir con la piel. Se nos ha olvidado percibir la presencia de Dios. Nos acostumbramos a un culto frío, una alabanza fría, una predicación fría. Se nos olvidó la presencia de Dios. Eso que hacía que uno se arrodillara y como que no quería no parar. Que la gloria de Dios está ahí. ¿Sí? Nos han vendido hay que buscar la presencia como si fuera una vaina rara. No, ese es papá, ahí conmigo. Papá conmigo. Lo único que necesita es mi corazón. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y yo enderezaré tus veredas. Pero hemos perdido hasta la piel. Nos endurecimos. Hemos olvidado estar con Dios. Tenemos una mentalidad de siervos. En esencia, quien tiene ese tipo de relación de siervo no ha nacido de nuevo, no ha sido adoptado. Sí, está en la casa de papá, viene a la iglesia, pero la pregunta es, ¿ya nació de nuevo? Ese es el punto. ¿Cómo usted sabe que nació de nuevo? Simple. Tiene el testimonio del Espíritu Santo. Porque es que el que debe estar convencido de que es mi papá, cuando hablamos de ser adoptados, el que tiene que estar convencido de ser mi papá, es él. Ahora, si él está convencido, él va a trabajar para que yo me convenza de que ahora soy su hijo. Y Dios nos ha enviado el Espíritu de su Hijo para que él clame dentro de nosotros, Abba Padre.
No somos hijos extraños, no somos esclavos, no somos hijos de la vecina, del vecino. Le pertenecemos a Dios, pero no como el Señor, como el papá, como el papá. Dejémonos convencer por el Espíritu Santo de que Él es mi papá. Ese es mi papá. Qué rico cuando uno ora. A mí me gusta decir, venga, charlamos. Venga, hablamos. Venga, le cuento. Tan sencillo como eso. Oh Señor, todopoderoso, grandísimo, altísimo. Y él por allá y yo acá, fregado. No, yo necesito un abrazo. Qué rico cuando lo percibo cercano. No tengo ni que imaginármelo, ni que hacer un mantra especial, ni recitar un versículo raro de la Biblia. Lo único que tengo que hacer es sentarme y decir, Dios, venga, charlamos. Hablemos. Mientras cocino, mientras plancho, mientras voy al baño. Y hablo con Dios. ¿Cómo qué? Como papá. Ahora, voy terminando. Siguiente tipo de hijo, el hijo enjuiciador. ¿Qué es el tipo enjuiciador? Es el hijo que por estar tanto en la casa y tener mentalidad de siervo, aunque sea hijo, se vuelve religioso. Él es el que dice quién sí va y quién no va. ¿Sí? Y entonces el que se para a decir, mire ese de allá, y mire ese otro de allá, y mire ese otro de allá. Vemos al hijo mayor, ¿cierto? Lucas 15, 25 al 31. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Leyó esa última frase? Tú siempre estás conmigo. Yo no estoy con Dios. Dios está conmigo. Yo no busco a Dios. Dios fue el que vino a buscarme. El religioso no entiende eso. El religioso cree que hay que darle a Dios, que hay que buscar a Dios. No, es Dios que siempre, o de vez en cuando, o cuando me porta más o menos. ¿Cuándo? Siempre está conmigo. Y todas mis cosas son, ¿qué le está diciendo Dios a usted? Todas mis cosas son, diga mías. A eso, perfecto. Todas las cosas de Dios son de quién? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a usted? ¿Sabe qué le falta? Se lo voy a decir en términos no tan teológicos. Creérselas. Créaselas. No viva como si no tuviera. Créaselas. Y viva. Pero la persona religiosa no se las cree, porque es que hay algo que la gente religiosa pareciera que tiene fe, pero no la tiene, porque ellos no están dependiendo del Padre. ¿Sabe qué depende de una persona religiosa? De sí mismo, de lo que sabe, de lo que hace.
de lo que tiene. Y a veces nos volvemos religiosos porque sabemos. Y qué rico cuando uno todavía tiene una actitud de aprender. Usted puede saberse la Biblia de memoria y quiere, pero tenga siempre una actitud de aprender. ¿Usted ha tenido hijos sabiondos? Que usted le dice, venga, enséñeme a manejar el celular. Y él coge el celular y hace, ya papi. ¿Le enseñó? No, porque él sí se la sabe. Pero no enseñó. Pero sabe que ese no es el Dios que usted tiene. No es venga yo le hago y... El Dios que usted tiene, dice la Biblia, seremos todos enseñados por Dios. ¿Quién es el maestro? ¿Dios a quién quiere enseñarle? A todos. Dios no hace cosas por usted, Dios le enseña a usted a hacer cosas. Porque Él nos forma, Él nos alcahueta. Él no es como los papás que dicen, no, para que el niño no se ensucie el pantalón, nunca lo botó al piso. No, Él sabe que si se botó al piso, papito, aprenda a caminar, aprenda a gatear, úntese. Tranquilo que después le limpiamos el vestido, le cambiamos la ropa, no importa, pero viva. Pero muchos de nosotros hemos olvidado que Dios es una persona. Y entonces creemos que el importante en la historia soy yo. Y nos volvemos religiosos. ¿Quién es el importante en la historia? Si usted lee la historia del hijo pródigo, ¿quién es el importante en la historia? El papá. Pareciera el hijo, el que se fue, pareciera el que se quedó, pareciera, pero realmente el importante en la historia, papá. ¿Quién es el importante en su historia? Que sea Dios. Si Dios es el importante en la historia, usted vive chévere, porque uno con un papá así, a las que sea, eso no me vale para nada. Por eso el llamado de hoy a que usted pueda ver a Dios como papá y pueda vivir una relación de Dios con Dios como papá. Por eso vemos en este hijo enjuiciador alguien que odia los festejos. La felicidad no es lo suyo. ¿Saben que una persona que no tiene a Dios como su papá vive infeliz, aunque va para el cielo? Diga, ¿usted ha visto gente que va para el cielo y van infelices? Yo conozco muchos. Me dice, pero si va para el cielo, ¿por qué está tan amargado? Pero si va para el cielo, ¿por qué vive infeliz? Pero mucha gente vive de esa manera. Y a veces nosotros vemos a los evangélicos y dice, por eso no quiero, porque es que mire el evangélico, se ve más feliz el vecino que va al concierto ¿cierto? Del mundo. El creyente. Triste. Porque no ha aprendido a ver a Dios. Porque está haciéndole reclamos a su papá. ¿Qué reclamos tiene usted para Dios? Que hay gente que todavía está reclamando la muñeca que no le dieron una de 40 años en la casa. A veces estamos todavía reclamando esas cosas. Y Dios tiene más que una muñeca de trapo de hace 20 años. Pero seguimos reclamando. Es que me abandonaron, es que me hicieron, es que me dejaron, es que yo era la última cucaracha del planeta. Sí, antes. Pero en Cristo, hijo de Dios. ¿En Cristo qué? Hijo de Dios. No me falta nada. Pareciera que nos falta, pero no nos falta. ¿En Dios? Nada. Solo que nos ubiquemos mal, porque a este muchacho, ¿qué le faltaba a ese muchacho? Al hijo mayor. Nada. No le faltaba absolutamente nada. ¿Sabe qué le faltaba? Lo que él ambicionaba. No has matado un becerro gordo para mí. ¿Y qué le dijo el papá? Papito, ahí está el becerro. ¿Por qué no lo mató? Compramos otro. ¿Sabe qué le falta? Lo que él cree que no tiene.
las ambiciones que le han vendido. Y a veces nos han vendido ambiciones. Vemos al hombre que Dios lo usa en un estadio y digo, Señor, hasta que tú no me uses en un estadio no seré feliz. Entonces va a vivir infeliz 20 años hasta que lo suban allá. Porque estamos buscando la felicidad en vez de vivirla. Eso es como el perro que está persiguiendo su propia cola. Ya estamos gozosos, ya estamos plenos, ya estamos llenos, pero estamos buscando lo que ya tenemos. Porque nos están vendiendo ideas de buscar lo que ya tenemos. El último tipo de relación es el hijo que regresa, y esa ya la hemos estudiado muchas veces. Ese hijo que dice allá en el versículo 17, y volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Saben que el término volver en sí es pensando para adentro? Volvió en sí. Reaccionó, pensó. Venga, no sea bruto, es que mi papá no está afuera. Que es que el papá de uno, así esté en el Japón, es el papá de uno porque está metido en la sangre de uno. Dios no está afuera. Porque la Biblia dice que ¿qué? Que en él habita, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Y nosotros estamos completos en él. O sea, Dios está metido en nosotros, nosotros en Dios. ¿Dónde está Dios? Entonces, volver en sí es mirar adentro. Nadie puede arrancar a mi papá de aquí adentro nunca. Jamás nadie me lo va a poder quitar. Incluso si se muriera, nadie me puede quitar el papá que tuve. Pero como Dios es eterno, mejor todavía. Nadie lo puede sacar de acá, de adentro. Así que volver en sí es mirar para dónde. Sí, para adentro. Pregunta: ¿quién es Dios dentro suyo? No según lo que usted ve afuera. ¿Quién es Dios? No según lo que le dice el pastor, no según lo que dice la sociedad. ¿Quién es Dios según lo que usted encuentra adentro? ¿Quién es Dios para usted? Tiene que ser su papá. No es su patrón. No es el Señor. No es el vecino. No es la religión. Dios aquí adentro es mi papá. Mi papá. Y yo soy tu hijo. Y no es convencer de nada más. Porque creo que a veces el diablo viene a querer convencernos si eres hijo de Dios. Y sigue jugando el mismo juego, y muchos. No, pero es que yo la embarré, sí, no, yo como que hijo de Dios, no. Yo como que vecino, hijo del gamín de allí al lado. ¿Sí? No, hijo de Dios. Con caídas, con levantadas, con lo que sea, con hambre, sin hambre, con plata, sin plata. Hijo de Dios. Tengo un papá. Huérfano no soy. En este mundo, no. Porque la Biblia dice: el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu de su Hijo. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿En el abrazo del vecino? ¿En que el otro le sonría? ¿En que el pastor lo saludó en la puerta? ¿Dónde está el amor de Dios? Ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Su interior clama: papá. Asegúrese de eso. Cierre sus ojos, por favor. Dígale a Dios: Dios, ¿qué tipo de relación tengo contigo? Examíname hoy. Dios, yo no quiero hacer de mi vida de cuadritos. No quiero malgastar la vida. Tú eres mi papá. Dios,
yo no quiero mantenerme lejos de ti. De hecho, si soy tu hijo, no puedo estar lejos de ti. Porque aun si huyera al extremo del mar, allí me guiará tu mano. Jamás estaré solo. Por eso rechazo toda soledad en mi vida. Porque Dios está conmigo. Mi papá está conmigo. Siempre. Yo siempre, dice el Señor, he estado contigo. Y todas mis cosas son tuyas. ¿Entiende usted eso? Dígale a Dios eso. Señor, yo no quiero vivir solo pensando que la vida cristiana se trata de que Dios me haga milagritos. Dios, yo quiero vivir en un milagro continuo. La presencia continua de Dios, en el amor continuo de Dios, en la provisión continua de Dios, en el poder y abrazo continuo de Dios. Porque Dios está conmigo siempre y me ha dado todas las cosas. Por favor, Padre, ayúdame a entenderlo por tu Espíritu. Por favor, guárdame de vivir una vida religiosa, de mirarme a mí mismo y creer que soy mejor que los demás. De mirarme a mí mismo y creer que tengo que hacer cosas para agradarte. Cuando la Biblia dice, Señor, que yo ya soy acepto en el amado. Ya tú me aceptaste como soy, aún con mis fallas. Porque siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Sí, te pido perdón por mis faltas. Pero Señor, aún ninguna falta me va a poder separar de tu amor. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni espada, ni lo presente, ni lo pasado, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados. Nada me podrá separar de tu amor por mí, que es en Cristo Jesús. Por eso no quiero vivir una vida religiosa, Dios. Señor, si leo mi Biblia, no es para espantar al diablo. Si leo mi Biblia, no es para calmar la conciencia, Señor. Es porque quiero oír la voz de papá. Si oro, no estoy orando para un mantra de protección semanal. Señor, quiero orar porque quiero hablar contigo, porque eres mi papá. Y lo más lógico es que yo hable con mi papá. Por favor. Señor, si doy en la obra de Dios, no es para que yo te doy y tú me das. Por favor, Padre, enséñame que doy porque es la casa de papá. Y yo para mi papá invierto lo que sea, porque es mi papá. Para la casa de papá, lo que sea. Porque no tengo bolsillos aparte contigo, Padre. Enséñame a mirarte como papá. Dios, hoy te doy gracias. Quiero volver en sí. Quiero reconocer que tu amor ha sido derramado en mi corazón, que el espíritu de adopción está en mí. Y hoy te doy gracias por ese espíritu de adopción en el nombre de Jesús. Quiero que pueda usted levantar sus manos por un momento. Simplemente quiero orar pidiéndole a Dios que le abrace, que le envuelva en su gloria, en su presencia. Padre, tu abrazo, Señor, se lleva toda carga, Padre, en esta mañana, Señor. Tu abrazo se lleva todo afán. Tu abrazo se lleva toda preocupación, Señor. Tu abrazo, Señor, se lleva toda soledad, toda tristeza, Señor, todo rechazo. Tu abrazo, Señor, en esta mañana, Padre.